porque hoy no voy a hablar absolutamente nada de la doctrina de la prosperidad, ni voy a hablar nada de eso, pero voy a hablar un tema que de pronto es un poco, trae escozor a algunas personas. Y yo le coloqué al título, si ustedes vieron los posts que yo coloqué en el Face, le coloqué: la pobreza o la riqueza de nosotros depende. Escúcheme, la pobreza o la riqueza de nosotros depende. Y yo se lo voy a mostrar a usted bíblicamente que es cierto. Y que tenemos que ser conscientes de que esa es una verdad, que tenemos que apoderarnos de esa verdad. Y entonces muchas de las cosas van a cambiar en nuestras vidas. Amén. Cuando hablamos de promesas, que es la serie que ya estamos trabajando, pensamos que todo debe venir de parte de quien hizo la promesa. Cuando uno le dice que alguien hizo una promesa, uno espera que todo venga de parte de esa persona que hizo la promesa. Y no siempre es así, mi amado. No siempre es así. Por eso yo hablaba cuando comenzamos esta serie, yo le decía, la misma palabra nos muestra que el Señor tiene dos tipos de promesas: las condicionales y las incondicionales. Usted y yo solamente podemos tener las promesas condicionales porque están en nuestra naturaleza, pero Dios tiene unas incondicionales y otras condicionales. Y por eso tenemos que tener claro que las promesas, no podemos, cuando viene una promesa a su vida o a la mía, no puedo quedarme sentado solamente esperando, solamente diciendo, ay, el Señor cumplirá, porque yo también les dije a ustedes algo que está en la palabra, y es que esa expresión que a veces utilizamos nosotros de que lo que Dios tiene para mí no me importa, eso me lo va a dar. Y eso es una gran mentira. Porque lo crea usted o no lo crea, hay un enemigo que está atrás de usted y quiere impedir que usted sea bendecido, prosperado y exitoso. Amén. Y entonces usted tiene que enfrentarse, la misma Biblia lo dice. Resistid al diablo y vivirá de vosotros, lo dice la Biblia y yo lo creo. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que tener claro cuando hablamos de promesa. Y por eso le coloqué el título: la pobreza o la riqueza de nosotros depende. La palabra pobreza, se me traba por el inglés tan fluido que hablo. La palabra pobreza proviene del griego oiptojos. Usted sabe que a mí me gusta ponerme en esas, ¿no? Y hace referencia a un mendigo, pordiosero o un desamparado. Y eso tiene que ver con la palabra pobreza. Y la palabra riqueza proviene del griego kremata, que significa bienes abundantes. Y entonces cuando uno mira esto, uno ya empieza a entender muchas cosas, y yo quiero leerle a usted en la palabra algo que quiero que usted, si lo puede leer conmigo, si usted lo tiene ahí o si usted lo quiere leer aquí de pronto en el televisor o lo quiere escuchar, pero quiero que lo escuche muy detenidamente, y está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 12 al 18. Deuteronomio 8, 12 al 18. Escuche lo que dice porque quiero que usted esté muy atento. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y ahí habla cosas muy puntuales. Ahí habla cosas muy puntuales que voy a explicarla en la medida que vaya hablando de este tema. Amados, la Biblia nos muestra dos verdades con las cuales tenemos que arrancar. La primera está en Romanos 12:2, en su parte inicial, que dice: no os conforméis a este ¿qué? A este siglo.
La primera verdad que dice la palabra. No te conformes a lo que en este tiempo te enseñan. Y la segunda está en Colosenses 3:1 en su parte inicial, que dice: buscad las cosas de arriba. En otras palabras, lo que estos dos versículos nos están afirmando a cada uno de nosotros es que, escúcheme, tú y yo nunca podremos ayudar a cambiar las personas siendo controladas por las enseñanzas y las tradiciones humanas. Usted y yo nunca vamos a poder cambiar a alguien si solamente pensamos en las tradiciones humanas y lo queremos hacer de esa manera. Y cualquiera me puede decir, como alguien que le compartía algo sobre esto y me decía: pero pastor, nosotros no cambiamos a las personas. El que las cambia es Dios. Y yo le dije: sí, tienes toda la razón, pero tú y yo jugamos un papel supremamente importante. Y es tanto así que la misma palabra lo dice, un papel importante para cambiar a las personas. Dice, por ejemplo, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice ahí en esta carta. Asimismo, vosotras mujeres, dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus ¿qué? Ahí está hablando algo de que es importante el testimonio que se dé en la casa. Dice primera carta a los Corintios 7:16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? O sea, tu testimonio y mi testimonio, lo que se vea en nosotros, sí influye y sí sirve. ¿Para qué? Para la salvación de la gente, para la bendición de la gente. O sea que usted y yo sí jugamos un papel supremamente ¿qué? Importante. Ahora, tenemos que entender que todos los recursos que usted y yo tenemos, todos, deberían ser usados para conducirnos a Dios. Lo crea usted o no lo crea, ya que Dios es la fuente de todos los recursos. Y yo con esto no estoy diciendo que todos sus recursos deben ser colocados en la iglesia, porque de pronto se malinterpreta. No, dice todos los recursos deben conducirnos ¿a quién? A Dios. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, la gente tiene que ver que fue Dios el que lo hizo y que eso es una enorme bendición. Debemos entender que el reino de Dios, escúcheme bien esto, debemos entender que en el reino de Dios todo es abundancia. Todo es abundancia. Y allí en el reino están todas las posibilidades disponibles para usted y para mí. Ahí está. Porque dice Colosenses 2:9, dice por ejemplo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos toda y gracia sobre gracia. Y Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y la palabra plenitud en el original se refiere a la totalidad de las riquezas de Dios. O sea, todo lo que Dios tiene dispuesto para ti y para mí. ¿Cuántos aquí son padres? Ok. Yo le hago una pregunta. ¿Usted como padre anhela ver a su hijo bendecido? Claro que sí. ¿Anhela tenerlo bien? Claro que sí. Y si dice la palabra que tú siendo humano quieres eso, ¿cuánto más quiere Dios contigo y conmigo? Pero debemos entender qué es lo que Dios realmente quiere hacer, porque ahí es donde se metió la doctrina de la prosperidad a tirarse todo, a dañar todo. Y tenemos que entenderlo. Ahora, ¿quién es el reino de Dios? ¿Sabemos quién es el reino de Dios? La palabra lo dice, es Jesucristo. Cuando dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, hoy ha venido el reino a esta casa. El reino de Dios es Jesucristo. Luego la palabra dice que si tú realmente has creído, la palabra como dice, has creído que Él murió en la cruz del Calvario, Él ha creído que usted debía estar colgado, pero no se colgó usted, sino Él se colgó para que usted no se colgara. Y si usted lo tiene bien claro, dice la palabra que Jesús está ¿en dónde? En su corazón. Si usted lo ha recibido como su Señor y Salvador, luego el reino de Dios, que es Jesús, ¿está en dónde? Está en usted y está en mí. Ahora el problema es que usted lo crea. Hay una verdad que no hemos entendido todavía.
como hijos de Dios, y es esta. Dios se preocupa más por lo que hacemos con lo que tenemos que por cuánto tenemos. Dios se preocupa más por lo que hacemos con lo que tenemos nosotros que por cuánto tenemos. Y nosotros nos preocupamos es por cuánto tenemos y no por hacer algo con lo que tenemos. No sé si usted vio en los posts que he colocado estos días para preludio de esta predicación, donde aparecía una niñita y en esa niñita con un poconón de palos y tenía que subir en un lugar, y entonces dice, las posibilidades están ahí. La niñita cogió los palos, hizo su escalera y se subió. ¿Por qué? Porque las posibilidades ya las tenemos. Decía un pastor hace muchos años atrás que decía, en la iglesia del Señor, y no hablo de Community Life, sino en toda la iglesia del Señor, está todo lo que necesitamos. Porque lo que no se tenga aquí está en otro lado. Lo que no se tenga en ese lado está en otro. Entonces, cuando uno vaya a hacer una actividad y uno pueda reunir a todas las iglesias, donde los pastores dejáramos de ser egoístas, y entonces empezaron a reunirnos todas las iglesias, tendríamos tremendas actividades, porque en la iglesia está todo. Tenemos tremendos grupos de alabanza, tenemos tremendos siervos de Dios, tenemos tremendos servidores, tremendas finanzas. En algunas iglesias se tiene muy buenas finanzas. Se podría hacer una actividad tremenda si podemos lograr vencer esa parte en las iglesias. Amén. Y tenemos que entender que Dios se preocupa por lo que hacemos con lo que tenemos y no por cuánto tenemos. Y en esto englobo todo lo referente al hombre, todo. Dinero, conocimiento, posesiones, todo. Porque eso es una realidad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dijo esto en primera carta a los Corintios 29, 11 al 18. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todas las riquezas y la gloria proceden de ti. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, ¿qué dice? Te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente, Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Él mismo está diciendo, todo lo que yo tengo en este momento, todas las finanzas que tiene el reino, todo lo que yo tengo realmente ha venido ¿de dónde? De ti. Y eso uno lo sabe. Pero David también tuvo parte en todo eso. Todo lo que usted y yo tenemos, todo ha venido ¿de quién? De Dios. Pero usted y yo hacemos parte de algo de eso. Y eso es algo que tenemos que tenerlo. Amados, teniendo bien claro este libro de Deuteronomios y Crónicas que leí, quiero hablarle a usted. Quiero que analicemos algunas cosas importantes con usted hoy que nos deja esos dos textos de Deuteronomio y de Crónicas. Lo primero que quiero hablar es que la pobreza y la riqueza son dos puntos de vista bíblicos. Y yo quiero que usted salga hoy entendiendo esto bien claro. La pobreza y la riqueza son dos puntos de vista bíblicos. Quiero explicar Proverbios, por ejemplo. Proverbios 13:7. Dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y eso es algo que a veces no entendemos, pero es una realidad. La mayoría de las personas que leen la Biblia
la mayoría de las personas que a veces quieren interpretar la Biblia a su estilo, malinterpretan Juan capítulo 12, versículo 8, donde dice Jesús, afirma que en el mundo tendrán pobres. Que en el mundo tendrán pobres. Y tal vez alguien aquí está ya pensando o en la internet está diciendo, oye, el pastor ahora se metió a la doctrina de la prosperidad. No. Yo quiero que usted abra su mente y escuche lo que hoy Dios nos quiere hablar. Ahora, lo que afirma Jesús en ese pasaje de que en el mundo siempre habrá pobres es cierto. Eso es cierto. Eso no lo podemos negar. Que tendremos pobres, eso es cierto. Pero, ahí viene el pero. Esos pobres son personas que no han entendido, primero, que Dios quiere ser su padre. Y que Dios quiere que ellos sean sus hijos. Y segundo, que al ser sus hijos, Él siempre estará pendiente de todas sus necesidades. Absolutamente de todas las necesidades. Eso es algo real. Dios quiere que usted entienda que Él es su padre, o sea, usted es su hijo. Y que como usted es su hijo, Él va a estar pendiente de sus necesidades. Por eso se dice, por nada estéis afanados. Sean oídas vuestras peticiones delante de mí. Pero no estéis afanados y quédese sin hacer absolutamente nada. Eso no lo dice. Y es ahí donde se malinterpreta. Yo tuve amigos que en el mundo eran tremendos empresarios, comerciantes, de todo. Y llegaron a los pies del Señor y ahora no hacían nada, no querían hacer nada. Porque, es que nosotros vivimos por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Porque bueno, en lo que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Cuéntame. ¿Estás de pronto pastoreando? ¿Estás haciendo lo que debes hacer para bendecir a la gente? No, yo estoy en la casa, oro y ya. Y Dios me sostiene, le atengas y no corra. Y así fue, sin mentirte. Gente que conocí 6 meses, 7 meses, hasta divorciados. Porque su familia no se va a quedar así. Entonces yo tengo que usted entienda que Dios quiere que seamos sus hijos, que Dios quiere que al ser sus hijos, usted entienda que Él va a estar pendiente de sus necesidades, pero, otro pero. Dejemos en claro que Dios estará pendiente de nuestras necesidades siempre y cuando se lo permitamos. Porque muchas veces queremos ir delante de Dios y le impedimos que Él haga lo que quiere hacer. Eso es como cuando tú le dices de pronto a alguien que está trabajando, espérate, vamos a hacerlo de esta manera. No, pero es que, espérate. Y termina haciéndolo de otra manera y a lo último tienen que decir, desbaratemos. No sé a cuánto les ha pasado. Desbaratemos. Porque no era de esa manera. Muchos creen que Dios favorece a los ricos y se ensaña o le retiene cosas a otros para que se vuelvan pobres. Y eso es una gran mentira. Proverbios 22:2 dice, el rico y el pobre se encuentran y ambos los hizo Jehová. Claro, porque son personas que ¿quién las creó? Dios. Pero les aseguro que Él no es que haya hecho el rico por hacer rico. Como cuando alguien le dice, bueno, ¿y entonces quién hizo a Satanás? Si Dios es tan bueno, ¿para qué hizo a Satanás? ¿No les ha pasado eso? O si Dios es tan bueno, ¿por qué entonces no salva a todo el mundo? O si Dios es tan... Y siempre tenemos alguna cosa así, por decir. La verdad es que esa porción de Proverbios 22:2 es que ambas personas las hizo Dios, sí. Pero, hoy es el día de los peros. Cada uno escogió su condición. ¿Me hago entender? Cada uno escogió su condición. Por lo tanto, Dios no hace a la gente rica o pobre. Más bien, Él hace a todas las personas. Y algunas se vuelven ricas, otras quedan pobres y otras se vuelven pobres. Escúchame lo que estoy diciendo. Él hace a todas las personas. Algunas se vuelven ricas, otras quedan pobres y otras se vuelven pobres. Y cuando digo quedan es porque aunque hayan nacido en familias de escasos recursos, que de pronto se consideran de pronto pobres, etcétera, no hicieron absolutamente nada por salir ahí. Se quedaron estancados ahí.
Y ese no es un pretexto para poder decir, es que como mi familia fue así, yo tengo que seguir así. Como mi familia aguantó hambre, yo tengo que aguantar hambre. Como mi familia tal, yo también tengo que hacerlo. Eso no es lo que Dios quiere enseñarle a usted y a mí. Algunos otros, por ejemplo, salieron de familias acomodadísimas. Acomodadísimas. Yo tuve compañeros en la universidad que sus padres eran gente muy adinerada. Y con los años uno se imaginó, esta gente pues va para arriba que se las pela. Y cuando me lo encontré muchos años atrás, me lo encontré con una mano adelante y la otra atrás. ¿Por qué? Porque su padre muere, le entrega una herencia bien bendecida, entre comillas, y se la malgastó. ¿Por qué creen ustedes que aunque nosotros no jugamos en lotería, amén? Pero ¿por qué creen ustedes que cuando los expertos en esos juegos le dicen a uno, si usted se gana la lotería de esas mega, por favor, consiga un empresario, consiga un abogado, consiga, ¿para qué? Para que lo asesoren, o si no uno se vuelve loco. Hace muchos años sin conocer de Cristo, yo compraba mucha lotería y yo decía, uy, Dios mío, si me gano esto. Y un día decía, uy, Señor, me puse a hacer cuentas. Dije, no, si me gano esto, le regalo casa a Julianito. Y todavía me sobraba plata. Y yo decía, ¿yo qué hago con esa plata? Porque hasta eso a veces nos pasa. La clave está en lo que usted y yo hacemos con los recursos que Dios nos da. ¿Qué hacemos con los recursos que Dios nos da? Dios te pone ahí un pedazo de arcilla. ¿Qué vas a hacer con el pedazo de arcilla? Dios te dio dones, talentos, habilidades, destrezas. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Perdiéndolas? Veo en las redes sociales gente que en este momento, por ejemplo, han dado testimonio de han ganado dinero como haciendo ¿qué? Dios les dio un talento, un don tremendo de hacer unas fotografías, de coger una fotografía y hacer en lápiz y quedan idénticas. Y las colocó y usted viera cuánta gente le escribe, creo que está en Centroamérica, le escribe, le manda una foto para que él les mande después esa misma foto, pero hecha en lápiz. Y se está ganando dinero. Porque es que es ahí, hermano. La clave está en lo que usted y yo hacemos con los recursos que Dios nos da. Marcos 4:8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto es lo que los cristianos no han entendido aún. Y como decía un amigo, por la misma ofrenda que usted hoy entregó, se lo voy a decir. Amados, lo mínimo que Dios le entrega a un hijo de Dios es el 30%. Lo mínimo. Y de ahí espera que usted arranque. Es lo mínimo que Dios nos entrega. Y tal vez usted dirá, pero pastor, es cierto. Lo que pasa es que uno no ve ni siquiera ese 30. Uno no lo ve. Yo conozco gente, yo tuve gente que Dios me permitió rescatarlos de las calles. Y no estoy mintiendo. Y mi familia es testigo. Gente que fue rescatada de la calle. Y Dios me permitió ayudarlos. Y empecé a orientarlos, aún financieramente. No soy financista, pero tengo a un Dios que sí lo es. Y me ayuda a hacerlo. Y orientarlos. Y después de un tiempo, pasaron 3, 5, 7 años. Después llegaron a ser personas empresarias. Después de vivir, ¿dónde? No decían la calle, pero sí estaban en unas condiciones terribles. Porque Dios es un Dios que cuando llega a su vida la quiere cambiar. Y por eso dice ahí, dice, otra cayó en buena tierra. ¿Cuál es la buena tierra? Usted y yo. Y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y eso es lo que usted tiene que entender. Como hijo de Dios, Dios nos entrega el 30%, de ahí salimos. Y eso es lo que no hemos comprendido. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Enriquece. Pero si usted es un negligente y no lo quiere hacer,
Proverbios 12:11, el que labra su tierra, dice, se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Yo veo vecinos de mi casa ahí atrás que tienen sembrado cosas y que a la hora del almuerzo sale y esa señora recoge de su yarda una cantidad de cosas y me imagino que las prepara en su almuerzo. ¿Cuánto se está ahorrando tal vez ahí? Y uno de pronto se ríe y dice, esa señora. Proverbios 20:13, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño. Descansa, claro. Proverbios 27:23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por sus rebaños. Y dice el verso 26 y 27. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para sustento de tus criados. Pero lo primero que arranca diciendo es ahí, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Cuando tú eres diligente en conocer aún el estado de tu familia, te aseguro que Dios empieza a bendecir por ahí. Pero nosotros muchos ni siquiera somos diligentes en eso. Ni siquiera. La pobreza. Tenemos que dejar muy en claro que la pobreza, y métaselo en la cabecita, no es un don de Dios. La pobreza no es un don de Dios. La pobreza es el resultado de nuestras propias acciones. Y no estoy hablando aquí de ninguna doctrina de la prosperidad, estoy hablando de una realidad. La pobreza no es el don que Dios te entrega a ti, no. La pobreza es el resultado de acciones propias que usted haya tomado. ¿Cuánta gente ha llegado a la pobreza teniendo mucho por malas decisiones que tomaron y quebraron? El nivel de pobreza o el nivel de riqueza en el que se encuentra una persona está relacionado a la forma en que esa persona está usando lo que Dios le ha dado. ¿Cómo lo está usando? ¿De qué manera lo está usando? Recordemos la parábola de los talentos. ¿Cuánto la han visto? Alguien le compartía en días pasados, hace como un mes, le compartía algo de esto y decía, yo no lo había visto en la palabra, y ese es el problema. Pero en la parábola de los talentos, allí el padre de familia le dice al que le entregó uno, ¿qué le dice? No lo felicita, no le da golpecitos en la espalda, sino le dice así seriamente, oye, ¿por qué no entregaste ese talento a los banqueros? Y cuando yo hubiera vuelto, cojo lo mío más intereses. ¿Cuántos banqueros hay aquí? Dice Mateo 25:27, no lo digo yo, mire lo que dice. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sí me hago entender? Le está diciendo, oye, hubiese sido usted diligente en eso. Hubiese sido usted sabio. Si usted no quería hacer nada, aunque sea entrégueselo al banco para que algo de interés me tenga. Pero ¿cómo me va a llegar a decir que no me tiene nada? Luego Dios sí está esperando que usted haga algo con los recursos que le entrega. ¿Con los recursos qué? Que le entrega. Amados, nuestra bendición no está determinada por lo que poseemos, sino por lo que hacemos con aquello que poseemos. ¿Qué haces con lo que posees? ¿Qué estás haciendo con eso? No importa si la situación económica de tu familia sea deficiente. Ese no es un pretexto. Tú puedes decir, no perteneceré a esa condición de pobreza. Y no te estoy diciendo que salgas de tu familia. Estoy diciendo, no quiero seguir con esa condición. Voy a empezar a hacer esto porque esto me va a bendecir, porque Dios está conmigo y entonces voy a ayudar ¿a quién? A mi familia. Pero no te estoy diciendo que tienes que salirte de tu familia o dejarla de hablar. Renuncia a la condición de escasez económica, en este caso que ha acompañado a tu familia. Puede haber nacido en una familia de pronto económicamente escasa, pero tú no tienes por qué seguir así. Dios te ha dado dones, talentos, ahora en Cristo.
Tú le pides sabiduría a Dios y te aseguro en el nombre de Jesús, con que me llamo Jamer Cuellar, que Él te da la sabiduría para emprender cosas, para hacer cosas. Y créeme lo que es así. En Proverbios 14:23, en su parte A, hay una verdad a reconocer. Y dice, en toda labor, lo dice Dios, en toda labor hay fruto. Dice, en toda labor hay fruto. Uno viene a los Estados Unidos y lo que no hacía en el país de uno, cuidado yo arreglar una casa, no. Cuidado yo ser mesero, uy. Cuidado yo recoger basura, uy. ¿Y aquí qué se hace? Muchos llegan acá, hacemos eso. Y Dios nos bendice con eso. Aquí ya no nos da vergüenza. Y yo sé que de pronto dice, es que en nuestros países eso es más difícil. Yo no estoy diciendo que no. Pero el problema está en que no entendemos que toda labor tiene fruto, toda labor. Eclesiastés 3:13 dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Dios no se pone mal con que usted disfrute con el bien de lo que usted hace, de lo que usted trabaja, honestamente, ¿no? Primera de Corintios 3:8. Y el que planta y el que riega con una misma cosa, aunque cada uno, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si yo planto algunas cositas y las llego a vender, pues me gano un dinerito, ¿cierto? Pero si yo amplío eso pues voy a recibir más. Depende de. Hay gente que se acostumbra con eso. Hay gente que se queda conforme con eso. Y yo no estoy diciendo que usted no se conforme con lo que Dios le ha entregado. Claro que sí. Pero bendígalo, dígale, Señor, gracias por lo que ya me has entregado. Pero con lo que me has entregado, dime qué puedo hacer. Porque quiero aún bendecir tu obra y mi familia. Miremos la segunda conclusión que podemos sacar de esos dos pasajes. Las provisiones de Dios son para todos. No son exclusivas para unos. No, son para todos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le suplió con recursos de potencial ilimitado. Cuando usted llega a Cristo, escúcheme, Dios a usted cuando nace le entrega unas habilidades, le entrega unos talentos, le entrega unas destrezas. Y cuando usted nace en Cristo, el Señor le entrega un don. ¿Cuál es el don? El de poner a funcionar todo eso de la mejor manera. ¿Cómo puede usted funcionar mejor con todo eso? ¿Cómo puede usted funcionar? ¿Cómo puede sacar provecho a lo que Dios le ha entregado a usted? A lo que Dios ya le entregó a usted desde nacimiento. ¿Cómo lo ha hecho? Tenemos las provisiones originales que Dios creó en el huerto del Edén. Claro, la palabra dice que cuando llegamos a Cristo, las condiciones que habían en el Edén ahora entran a nosotros. Porque volvemos ¿a qué? Al orden de Dios. En el Edén se perdió el orden de Dios. En el Edén se murió la persona como tal, espiritualmente hablando. Pero en Cristo renació, revivió. Y entonces esa provisión que había ya ahora está para nosotros. Pero no para que nos volvamos locos, sino para que saber cómo lo podemos hacer. Por eso decía la palabra con que inicié allá en Deuteronomio. Ten cuidado porque yo te voy a bendecir. Pero ojo con olvidarte quién fue el que te bendijo y qué tienes que hacer con eso que te bendijo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuidado. Porque eso no lo dice el Señor. El problema es que en el mundo, las divisiones de los recursos están equitativamente mal distribuidas. Y cuando llegamos a los caminos de Dios, lamentablemente seguimos en la misma. Seguimos en lo mismo. Porque a veces creemos solamente que la salvación es el todo. Claro, y perdónenme, no me van a interpretar porque ahorita de pronto me empiezan a lanzar piedras, sobre todo por internet. No me van a malinterpretar. La salvación es supremamente importante. Lo máximo entre comillas. Pero mientras usted se va con el Señor, ¿qué hace acá? ¿Qué va a hacer acá? ¿De qué va a vivir usted acá? Mientras usted está con el Señor, ¿cómo va a sostener a su familia?
¿cómo la va a cuidar? Luego sí es importante, mi amado. Porque el Señor lo puede tener a usted un tiempo bien largo acá, antes de que Él venga o antes de que usted lo lleve. ¿Y ese tiempo qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los hijos que te va a dar? Algunos, escúcheme, algunos trabajan esforzadamente, mientras otros holgazanean. Y eso es una realidad. Algunos trabajan esforzadamente, algunos trabajan de pronto laboriosamente, algunos trabajan haciendo las cosas. Yo no estoy diciendo que te tienes que matar, porque el Señor es muy claro. Dice la palabra que cuando tú estás con el Señor te ayuda en lo que hagas. ¿Cómo ayudaba a José? ¿Se acuerdan de José allá en Egipto? Dice que todo lo que hacía José prosperaba. Porque tenía algo, era diligente, pero también tenía la bendición de Dios. Y si él sembraba algo, Dios le permitía que prosperara. Si él hacía algo, Dios le permitía que prosperara. Pero José hacía algo. Y no se mataba tanto como otros se matan. Hay gente que le dice de pronto a personas, oye, pero ¿qué hace usted? Que yo veo que yo me mato para conseguir tal cosa y usted no. Yo trabajo también. Pero el Señor me suple y el Señor me ayuda a distribuirlo de la mejor manera. En Colombia nosotros dábamos unos seminarios sobre riquezas, sobre manejo administrativo del dinero, todas esas cosas. Pero aquí cuando uno habla a la gente sobre esas cosas, lo miran uno mal. Y le dicen, ¿este tipo qué debe saber de eso? No, yo no sé nada, pero la palabra lo tiene todo. Y si usted viera tantas cosas hermosas que tiene la palabra. Proverbios 10:4. La mano negligente se vuelve rica. ¿Sí lo dice? Ah, mi Biblia está mala. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando Dios nos da recursos, Él quiere que los cuidemos, los cultivemos y los trabajemos, como les mostré allá en la de los talentos. Él quiere, primero, que los cuidemos, los cultivemos y los trabajemos. Pero para que nosotros cuidemos, cultivemos y trabajemos, necesitamos ser diligentes, que tiene que ver con cuidadosos, sabiduríos, o sea, sabios, que tienen que ser dependencia de Dios, y esforzados. Nos va a costar. Nos va a costar. Entonces, para que usted pueda cuidar, cultivar y trabajar esos recursos que Dios le ha entregado, usted tiene que ser diligente, sabio y esforzado. Y eso es algo real. Eso es algo real, mi amado. La gente que progresa en la vida es aquella que ha aprendido a usar adecuadamente sus recursos. Sus recursos. Mateo 25, 14 y 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá ¿qué? Más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será ¿qué? Quitado. ¿Por qué? Porque no ha querido producir lo que realmente Dios quiere que produzca. Dice que, mire, yo no estoy diciendo que usted llega a los pies de Cristo y de una vez tiene carro, casa y beca. Eso no lo estoy diciendo. Es que lo que estoy diciendo es que usted llega a los pies de Cristo y con Cristo el Señor le empieza a enseñar a usted cómo utilizar bien esos recursos. Para que usted muestre su gloria. No para que viva en esos penthouse o para que viva todo eso. Si usted lo puede hacer, gloria a Dios. ¿Quién dice que no? Yo no voy a criticar eso. Pero eso no es el objetivo ni el fin del ser humano. Es para que usted pueda dar testimonio también. Es para que usted pueda dar testimonio. Me acuerdo hace muchos años atrás que yo fui a evangelizar en mi ciudad y entonces tenía que ir a evangelizar a un lugar bien lejos de donde yo vivía. Se llamaba, si alguno conoce, Las Guacamayas se llamaba eso. Y yo tenía que ir allá y yo fui a evangelizar y todo eso. Y yo evangelizaba y todo apasionado y fui allá. Y cuando terminé de evangelizar y la gente muy contenta, yo le hablaba del Dios de la provisión, yo le hablaba de todo eso. Y cuando me fui a ir y fui a salir, y salgo y me despido y voy así y voy a sacar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. No tenía ni para el bus.
No sé qué pasó, tal vez se me cayó lo que yo tenía, el billete que yo tenía, en todo caso no tenía. Y yo dije, no, yo no me voy a devolver a decirles a ellos, porque le estoy hablando del Dios de la provisión y vengo a decirle, no tengo. Y yo le dije, Señor, yo no voy a pasar ese oso. Tú sabes que yo venía bien, Señor. Ayúdame porque... Y empecé a caminar, y era lejos, empecé a caminar. Cuando de un momento a otro, estaba yo caminando y orando, porque era ya noche. Era un sitio peligroso y yo asustado, pero yo decía, Señor, tú sabes que yo vine aquí, Señor, tal vez me demoré hablando con ellos, pero tú me conoces, Señor, yo hablo mucho, pero Señor, yo te amo. Y yo venía así ya, sin mentirte, yo creo que caminé 1 kilómetro, bajando. Cuando de pronto apareció un señor en un camión, en un camioncito de trasteos, deterioradito, pero era camioncito bueno. Y de pronto me vio ahí yo, ay Dios mío, Padre, cúbreme con tu sangre, por favor, ayúdame. ¿Qué le pasa, vecino? Me dice así. No, que es que ya a esta hora como que no pasan carros, imagínense. ¿Y usted para dónde va? Le dije, no, voy para tal sitio, allí pero déjeme en tal sitio que ahí yo ya puedo hacer algo. Bueno, móntese si quiere, si no tiene miedo, me dijo así. Yo me monté. Lo cierto fue que entre charla y charla me llevó a mi casa. Me llevó a mi casa. Ya en la casa, ya las cosas cambiaron. ¿A qué voy con esto? Que el Señor está mostrando algo. Me estaba diciendo ese día, listo, se te perdió el dinero, pero yo te mostré que si dependes de mí, yo te soluciono el problema. Porque yo estaba siendo diligente. No es fácil, sobre todo en mi ciudad, no es fácil ir a todos esos lugares a evangelizar, no es fácil. Por muchas razones, pero Dios lo permite. Así que usted tiene que saber qué hace con los recursos que Dios le entrega. Finalmente observemos la última conclusión que sacamos de esos 2 pasajes. Entender para qué se nos han dado los recursos. ¿Para qué te han dado los recursos? Todo en esta vida tiene un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. Usted no llegó a esta vida por llegar. Usted también tiene un propósito. Nuestra habilidad y nuestra actitud por intentar descubrir o no el propósito de nuestros recursos determinará la efectividad o inefectividad de la bendición que tengamos a través de esos recursos. Si usted logra entender cuál es su propósito, si usted logra entender para qué el Señor lo llamó a usted, y si usted logra emprender cómo se trabaja con esos recursos, dice la palabra que entonces usted verá o efectividad o inefectividad en eso. Al usar algo con entendimiento, usted libera potencial. Cuando usted sabe utilizar algo que realmente es de bendición y sabe que va a ser de bendición, se desata una bendición para muchos, no solo para usted. ¿Cuánta gente ha hecho cosas en el computador que le sirven hoy a todo el mundo? El WhatsApp, por ejemplo. Las redes sociales. Alguien las hizo, le gustó y de pronto sirvió y ahora muchos la utilizan. Porque cuando usted empieza a utilizar lo que Dios le entrega, eso no es solamente para usted, va a bendecir a mucha gente. A mucha gente. El 17 estábamos cumpliendo nosotros 8 años legalmente, porque llevábamos antes, pero legalmente como iglesia 8 años. Y en esos 8 años, lo primero que nos dijeron al principio algunas personas fue, ustedes, nadie los va a seguir. Nadie va a creer en ustedes tienen un estilo muy diferente, aquí es así, aquí es así. Llevamos 8 años y hemos visto la mano de Dios. Y ustedes son fruto de lo que Dios ha puesto. Porque yo no los he traído, mi hijo tampoco, ha sido Dios el que ha puesto en ustedes y el uno al otro traer aquí. Y podemos decir hasta hoy hemos sido bendecidos y ya estamos en el deseo de buscar otro sitio. De buscar otro lugar. Por estos sectores nos toca, porque es de mucha bendición por acá. Nos hemos dado cuenta. Así que si usted sabe de algún lugar, por favor infórmenos. Amén. Pero debemos entender que el uso apropiado de estos recursos acrecienta el potencial al máximo. Recordemos que la palabra del Señor dice en Deuteronomio 8:18, dice, Dios da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. Si Dios da el poder para hacer las riquezas, Él da también las estrategias. Tú te has capacitado, tú has aprendido cosas. De todo eso que has aprendido, de eso que has puesto a funcionar.
¿Qué? Nosotros estamos, nosotros estamos haciendo el curso en la escuela bíblica, la estamos haciendo, se está pasando por YouTube algunas y otras las tengo yo también por audio. Y unas personas que están tomando juiciosamente esa escuela allá en Colombia, me decía, pastor, me decía, salimos ahorita a vacaciones, me decían. Sí, salimos ya a vacaciones. Pastor, ¿y usted por qué los jueves no toma eso y por YouTube nos sigue bendiciendo? Y yo decía, wow, me gozo con que de pronto no digan, ay pastor, menos mal salimos a vacaciones. Sino que digan eso y uno dice, bueno, aunque sean los de mi país, me lo piden. Pero a lo que voy es que si ellos han sentido que por ahí yo puedo bendecir, pues yo tengo que esforzarme por hacerlo. Porque si algo tengo claro es que Dios me ha dado la bendición de poder entender e interpretar y darla fácilmente la palabra del Señor. Y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, la liberación de su potencial para hacer las riquezas depende directamente de la habilidad que usted posea y del conocimiento del propósito de esos recursos que Dios le ha entregado a usted. En otras palabras, ¿para qué anhela ser bendecido? Para, como dicen en mi país, para chicanear, para mostrarle a todos que mire que yo sí soy capaz. Estás mal, papi. Porque para eso no es que Dios te bendice. Para eso no es. Dios te bendice porque quiere primero mostrar su gloria en ti. Amén. Mostrar su gloria en ti. Y que al verte a ti puedan decir, oye, de verdad que es hermoso seguir al Señor, porque le veo a ese hombre paz, tranquilidad, bendición, una relación hermosa con su familia, una relación hermosa con la gente, y aparte de eso Dios lo bendice y Dios lo prospera. ¡Qué rico! Yo quiero eso. Pero usted tiene que saber para qué Dios le ha entregado las bendiciones a usted. Finalizo afirmando que la bendición en este caso que estoy hablando financiera o la maldición financiera depende directamente de usted, o sea, de nosotros y de nuestra sabiduría con Dios. ¿Cómo nos acercamos al Señor para que Dios nos dé la sabiduría? En la palabra de Dios está todo eso. En la palabra de Dios está todo eso. Hoy podemos decir nosotros, legalmente 8 años, pero estamos nosotros acá en este país desde el 2013. 2014 empezamos en la sala de nuestra casa con nuestros hijos orando ahí. Y Dios quiso poner en el trayecto de nuestra vida un personaje que fue un puente en su momento y le damos gloria a Dios por él. Y a través de ese puente hoy estamos. Porque el Señor sabía a qué nos traía a este país. Pero depende de quién, de nosotros, mi amado. No sigamos echándole la culpa a Dios, ni siquiera la culpa al diablo, porque a veces no tenemos esto y no tenemos aquello. Hay cosas que Dios te ha entregado. En este país he aprendido lo que en mi país no. En mi país de pronto le decían a uno, prepárate para ser empleado. Y uno decía, no, yo quiero ser ese empresario. Y hoy conozco tanta gente acá que, bendito sea el Señor los que son empresarios. Pero veo tanta gente aquí que tiene unos trabajos y unos puestos en alguna empresa que están supremamente bien, que para qué quieren ser empresarios, perdónenme. Si están supremamente bien. Yo hablo con gente. Y he conocido gente y a través de mi esposa he mirado gente millonaria que uno queda aterrado. ¿Y en dónde trabajan? Alguno dice, eso tienen una empresa tremenda. No, trabajan en tal sitio. Son los asesores de yo no sé qué, o son los hice cuándo. Oh, qué bendición. Supieron utilizar. Porque la mayoría de ellos que conocemos, conocen del Señor. Supieron utilizar sus recursos y sus dones en el Señor. Y si usted quiere ser mayormente bendecido, aprenda a utilizar los dones. Aprenda a ser fiel con el Señor, mi amado. Aprenda a ser fiel con Dios. Todo lo que usted tiene ha sido dado por Dios.
Y termino diciéndole, esta iglesia en este momento, Community Life, ha sido gracias a la voluntad de Dios y al sostenimiento de Dios a través de ustedes, porque han sido fieles a Dios. Sigan siendo fieles al Señor, porque estoy seguro que cada persona que ha sido fiel a Dios puede decir si Dios lo ha defraudado. No tengo que decirlo yo. Cierre sus ojos un momento. Piense por un momento todo lo que hoy el Señor te dijo. Piensa por un momento todo lo que el Señor hoy te habló. Y piensa por un momento que aún tú tienes dones, talentos, habilidades y destrezas que no has puesto a funcionar y que no puedes sacar el pretexto de que es que ya no se puede hacer nada. Es que ya con mis años. Muchas cosas hay en tu casa. Inclusive te voy a decir algo. ¿Cuánta gente pasa por problemas y dificultades financieras y cuando miran en su casa hay tantas cosas que aún vendiéndolas pueden traerte bendición en vez de quedarse dañando? Y no hemos entendido aún eso. Dios te escogió con un propósito: mostrar su gloria en ti, porque tú eres la imagen visible del Dios invisible en esta tierra. Porque tú eres la imagen visible de ese Dios poderoso, que humanamente hablando no puede estar aquí, pero a través tuyo sí está. Muestra su gloria. Muestra su gloria.